están? Buenos días. Gusto de saludarlos a todos, todos los televidentes, a todos nuestros pacientes, a las personas que nos acompañan, tanto por este canal, por los canales que nos ven, por todas las redes sociales también que estamos presentes, en Instagram, en Facebook, como Centro Médico Oncológico CEDEN, como el que les habla el doctor Mauricio Sepúlveda. Hoy día tengo un invitado nuevamente, un profesional del área de la odontología del Centro Médico Oncológico CEDEN, el doctor Sebastián Sepúlveda. Salude y vamos a hablar de un tema hoy día que no es muy atingente, no es un tema muy común, pero que suele ocurrir. Y este programa, doctor Sebastián, es un programa que podamos informar, tratar de que la gente también se informe con todo lo que nosotros estamos diciendo en forma sencilla, simpática. Buenos días, Sebastián, ¿cómo estamos? Buenos días, doctor, ¿cómo está? Saludar a la gente en la casa que nos está viendo. Como siempre, todos los martes y jueves a las 9 de la mañana estamos acá presentes. Martes y viernes, hoy día es viernes. Martes y viernes, perdón, eso era ayer. Martes y viernes, así que nada, los temas se hacen con mucho cariño y mucho amor para que la gente pueda tener un tipo de diagnóstico. Obvio que todo tiene que ver con su médico tratante, con su odontólogo tratante, pero para que la gente se organice y sepa realmente cuáles son los temas más actualizados en odontología y en medicina. Bueno, este tema que vamos a hablar hoy día es un tema que a veces llegan no muchos pacientes. Estamos hablando de un universo de 100.000 pacientes, llegarán 22, 28 según los estudios no muy recientes. Yo empecé a averiguar del año 2003 hasta el 2022, porque es un tema que compete con nosotros los dentistas, los odontólogos, que se trata de la sensibilidad de la cara. De repente llega un paciente con mucho dolor a los dientes, al lavarse los dientes, al cepillarse, y dice: oye, doctor, me duele esta muela. Es el nervio de los dentistas, que se podría decir, es un nervio que sale de la base del cráneo, que es el nervio trigémino. ¿Qué nos puede explicar, doctor, cómo sale ya en la imagen en pantalla acá atrás, como estamos viendo? Exactamente como nos comenta el doctor Mauricio, la neuralgia del trigémino es un dolor extenso que puede durar desde segundos a minutos en una parte de la cara. Como dijo el doctor, este es el nervio de los dentistas, el cual proviene desde los 12 pares craneales que vienen desde la base del cráneo, y desde ahí tenemos 3 ramitas. Si el señor director nos ayuda con la siguiente imagen, por favor. La siguiente, para poder explicarle a la gente, justo así. Ahí está, por ejemplo, ahí está, mira. Sale de la base del cráneo, ese es el nervio trigémino, el tronco que está ahí donde dice nervio trigémino. Es un nervio sensitivo que nos da la sensibilidad a la mitad de la cara. O sea, hasta la línea media de la cara. Y si al otro lado también generalmente es unilateral, ¿no es cierto? Exactamente, los dolores son unilaterales, pero el nervio trigémino se encuentra en ambas partes de la cara, o sea, tenemos 2 nervios trigéminos. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos las 3 ramas muy importantes, que son la rama oftálmica, que va a generar esta sensibilidad hacia el ojo. Tenemos la rama del maxilar superior y la rama mandibular. Esto, como pueden apreciar en la imagen, todo lo que podemos teñir el nervio de color amarillo, y el cual nos presenta y nos muestra las inervaciones que tiene en la cara. Eso, obvio que esto en manera para poder explicarle a la gente exactamente, pero ya se puede dar cuenta que el nervio recorre casi la superficie completa de la cara. En este caso es el espacio de la cara del lado derecho. Ya, doctor, como dice la imagen ahí, si uno, como este nervio nos da la sensibilidad, ¿no es cierto? Como a modo de ejemplo, a mí me han llegado pacientes con dolor de una muela. Hace unos tiempo atrás le dolía la pieza arriba del maxilar superior del lado izquierdo. Doctor, si es la muela, llegó con mucho dolor, un dolor intenso, es un dolor punzante, ¿no es cierto? Que muchas veces se refiere como con electricidad. Como electricidad. Entonces, el doctor, ¿sabe qué, doctor? Me duele la muela. Y hay pacientes que se han sacado una muela, se han sacado 2 muelas del mismo lado y siguen con el dolor que viene y dura, como decía el doctor recién, dura un segundo o minuto, y es un dolor. El paciente está tan
tenso que puede venir la crisis que viene con el dolor y gatilla, un dolor gatillante y pasa. Pero es un dolor es uno de los dolores más fuertes del cuerpo humano cuando se presenta este dolor en la cara. Doctor, por ejemplo, cada diente, este nervio lo inerva, ¿no es cierto? Directamente. Exactamente, va hacia la rama, como habíamos explicado, hacia la rama oftálmica, maxilar superior y inerva cada uno de estos dientecitos, y también mandibular inerva cada uno de los dientecitos inferiores, de un lado de la cara. Como dice el doctor, es súper importante realizar un buen diagnóstico, una buena anamnesis, una buena historia clínica al paciente, porque el paciente que presentó neuralgia del trigémino quizás lo presentó en algún momento de su vida pasada, 2, 3, 4, 5 años, pero tiene un historial de dolor al trigémino. Y es súper importante que diagnosticar que este no sea de origen odontogénico. ¿Qué significa? Dental, como decía el doctor. Muchas veces no se sabe de dónde los pacientes llegan con 50 radiografías, llegan con escáner y al final lo que se presentaban era una compresión, casi siempre, que se da por un vaso sanguíneo que está inflamado y eso genera una compresión al nervio trigémino. Y al comprimir hay dolor. Y eso es lo que está generando la molestia constante. Y bueno, para que entendamos, el nervio trigémino nace en la parte de la zona posterior del cerebro, va hacia adelante y hace este recorrido. Por lo tanto, para esto, ya como dice el doctor, llegan con exámenes, con escáner, o sea, con escáner, qué sé yo. Acá el que nos va a referir un buen diagnóstico es una resonancia magnética, es la resonancia la que va a decir si realmente es una compresión del nervio por un pequeño vaso sanguíneo. Ya ahí pasamos a etapa, uno tiene que descartar como odontólogo, sabe que uno hace las pruebas como tú, como endodoncista, la prueba de la sensibilidad, de vitalidad, que no tiene nada, pero doctor, yo me cepillo los dientes y me duele y sigo con dolor y de repente me viene en la noche, estoy haciendo algo y a las 5 de la tarde empezó el dolor. Entonces, ahí por eso que como un buen diagnóstico, una buena anamnesis. Entonces, señor director, buenos días, espero que le guste el tema, este es un tema que muchos no están informados, pero es una patología, digamos, un problema que dentro del cuerpo humano, de la cara, es uno de los dolores más intensos que pueden durar segundos o minutos, e incluso hay artículos en donde hay pacientes que han querido quitarse la vida por el dolor que los aqueja y es inhabilitante. La próxima imagen, señor director, por favor, despiértese, Saito, ¿cómo está? Buenos días. La imagen en off, ¿no le gustó el tema? Le pregunté, ¿o sí? Sí, es que no me dio el chance para entrar. Ah, ya, para entrar. ¿Cómo están? Un gusto por saludarlo. Igual, pues. Hola, César. Están llegando un par de preguntas, por favor, vamos a contestarlas al final del programa. Ya. Bueno, como le decía César, este es un tema que no es muy atingente, o sea, no es muy común, como un gran porcentaje, no es como que lleguen con una caries, pero es un tema que a nosotros nos compete como profesionales y saber diagnosticar si es de origen dentario o no. No porque, como duele todo lo que es la cara, por ejemplo, ¿cómo lo podrían identificar? ¿Cuándo la molesta? ¿Cuándo les duele? ¿Cómo les duele? Lo que pasa es que estos pueden ser diferentes acciones, no hay una acción específica. Ejemplo, hay gente que cuando habla duele, hay gente que cuando trota duele, hay gente que cuando se pilla los dientes, hay gente que cuando se enoja. Entonces, las diferentes acciones generan un dolor agudo, en este caso que puede durar desde segundos a minutos. Un dolor crónico. Exactamente, pero al comienzo es un dolor agudo que aumenta crónico con el pasar del tiempo. Entonces, no sé si usted ha ido caminando, las personas que nos hemos enterrado, por ejemplo, no sé, vamos caminando una espinita a pies descalzos en el verano, está en su patio, está caminando y se entierra. Él mismo es un dolor agudo, repentino, ¿ya? Que es inhabilitante. Cuando pasa a ser de agudo crónico es porque en el tiempo aumenta la cantidad de tiempo que lleva. Y esto también a nivel de repeticiones, estamos hablando de un paciente, puede tener el dolor neurálgico, no sé, cada 3 días, cada 5 días, cada 10 días. Se vuelve más intenso, ya después ya no puede tener una vida normal, es, como dice el doctor, inhabilitante. Ahora, cuando comienza, como diagnóstico, ya cuando tú te lo puedes hacer, autodiagnosticarte en la casa, te vas a cepillar los dientes, toma agua fría o agua caliente, más fría, entonces ahí se me duelen los dientes.
no puedes morder. Son este tipo de problemas que la gente siempre lo asocia a la parte odontológica. Entonces uno tiene que ahí ya les da medicamentos de base, empieza con los analgésicos, los antiinflamatorios, no pasa nada, le pide escáner, no se ve nada en ninguna pieza dentaria. ¿Qué hacemos en ese caso cuando ya esto pasa a ser crónico o se agudiza? Lo más importante es que esto está muy relacionado, se hacen interconsultas y el principal amigo del dentista en este caso estaría siendo el neurólogo. ¿Qué pasa con el neurólogo? Muchas veces hay pacientes que llegan derivados de un neurólogo en donde el mismo neurólogo nos comenta, se realizó un TAC o un escáner craneal, no específicamente de un maxilar. ¿Para qué? Para poder evaluar que el recorrido del nervio trigémino al momento de salir desde la base del cráneo, de la parte posterior, no tenga ningún espasmo o compresión o tenga algo raro que indique que está bloqueado ese nervio y al momento de llegar a las terminaciones como los dientes generan dolor. Entonces ahí entraría ya como interconsulta el neurólogo. Y si la compresión es un vaso sanguíneo, que es como la última posibilidad, porque ustedes saben que toda cirugía, todo procedimiento quirúrgico tiene su riesgo, el más mínimo al más, digamos, complicado, como en este caso que es nuestro cerebro, la cabeza, ¿no es cierto?, la zona anatómica de nuestro cuerpo humano, tiene muchas inervaciones, nervios, 12 pares craneales, qué sé yo. Acá después después el neurólogo dice, no, ya no hay cómo tratarlo con medicación, pasamos al neurocirujano. Exactamente. Para que le haga una cirugía. Hay diferentes tipos de cirugía, no vamos a entrar en tanto detalle, pero eso es el procedimiento que se hace. Primero el odontólogo descartó que todo esto era odontológico, porque se manifiesta todo en la cara y en la boca. Después del neurólogo terminamos con el con el neurocirujano. Pero al final de cuentas, esto por eso que todo se hace en la medicina, en el área de la medicina ahora, por las áreas, como somos transversal, por eso es importante a veces no quedarse con un solo diagnóstico. Nos quedamos con varios diagnósticos, ¿no es cierto? Ojalá sean 3 diferentes profesionales. La próxima imagen, señor director. Luego vamos a explicar, la mayoría de imágenes es para poder asociar las diferentes ramas de nuestro y cuáles son las zonas de dolor que nos pueden generar el nervio oftálmico, que es el número 1, el nervio del maxilar superior, que es el número 2, y el nervio mandibular. Se dan cuenta que esto es para poder clasificar, pero en realidad poder aumentar las zonas. Lo que quiero es que tengan claro que la gente en la casa, que esto lo pusimos para poder diferenciar el tipo de dolor y desde qué nervio se presenta. Obvio que eso es un tema netamente del médico tratante, pero para que la gente pueda evaluar por zonas en donde realmente molesta. Como ya podemos apreciar, el nervio oftálmico va desde la parte más superficial o más anterior o más cerca de la cara, del occipital, del hueso occipital, que queda en la parte trasera del cráneo, hasta más o menos el ala de la nariz, pasando por toda la zona del ojo, en la rama número 1, que es la rama oftálmica. En la rama, exactamente. Como vamos a apreciar en la imagen, en la cabeza de más arriba. En la imagen número 2, tenemos desde la parte más posterior, desde el ojo, de la parte más posterior del ojo, hacia todo lo que es la parte más anterior del labio superior y parte inferior de la ala de la nariz. Recuerde que esta zona se encuentra el malar y por lo tanto muchas veces genera, doctor, me molesta un poquito más abajo del ojo, pero más arriba que el segundo o el primer molar. Por eso es súper importante indicar las zonas. Y como tercera zona también tenemos la zona mandibular, que va desde la parte lateral de la oreja hacia bajito y hasta la parte del mentón. O sea, sube de arriba hacia abajo. Exactamente. Viene de acá atrás y hacia adelante. O sea, siempre el dolor es un dolor muy intenso y los estudios hacen que uno con el tiempo vaya aprendiendo cada vez más por la experiencia. Aparecen muchos, o sea, a mí en el tiempo que llevo trabajando me ha parecido que incluso en esos años yo hice una endodoncia pensando que era, cuando recién comencé ya, que era la muela.
al final los derivé al paciente, porque era una niña joven que venía de Yayay con su papá, y menos mal que no seguía haciendo tratamiento de conducto porque era inferior, y la mandé a la Católica y allá le hicieron el escáner y detectaron que era un problema al trigémino, porque hay incluso han ocurrido que empiezan a hacerse extracción y el dolor intenso sigue. A diferencia cuando duele una pieza dentaria, una muelita, por ejemplo, una muela, que tiene una caries profunda, se ve la lesión, se ve el ligamento engrosado alrededor de la raíz, por lo tanto es importante hacer un buen diagnóstico y una buena evaluación. Así que la otra imagen, señor director, ya estamos más claros con el, por ejemplo, ese es el recorrido específico de donde ese color verde. Claro, en esta imagen en realidad queríamos expresar de una tinción de color verduzca para poder expresar cuáles son los ganglios más importantes y también cuál es el recorrido que nos maneja el nervio, pero de una manera mucho más anatómica. Y también, después de expresar todo lo que hemos dicho hasta ahora, vamos a ir netamente a los tipos de tratamiento que podemos generar para poder aliviar. Recordar, y para la gente en la casa es muy importante, que no tiene un tratamiento definitivo, no hay estipulado un protocolo para tratar el dolor. O sea que lo puede tener de por vida. Exactamente, pero todos los tratamientos son paliativos y van con analgésicos y los diferentes tipos de técnicas que les voy a enseñar ahora. Estos generan para disminuir el dolor casi en un 50 o un 60%, para mejorar la calidad de vida del paciente. Esto no es lo mismo, pero quiero que la gente en la casa, los que presentan fibromialgias, ya estoy hablando que fibromialgia es un problema a nivel general del cuerpo. Esta fibromialgia es muy parecida, pero no estoy hablando del tema anatómico, es muy parecida a lo que genera el dolor, pero es como una fibromialgia en la cara, para que la gente me entienda. La gente que tiene fibromialgia y los pacientitos que nos pueden estar viendo que presentan esta enfermedad, la única forma de poder disminuirlo, porque no tiene tratamiento, con medicamentos, y eso mejora la calidad de vida del paciente. Lo mismo pasa con la neuralgia del trigémino. Por lo tanto, hay que evaluar siempre y dar un buen diagnóstico para poder llegar a ese 100% de efectividad. Bueno, doctor, como este programa es en directo, lo hacemos con mucho cariño, tratamos de que sea lo más lúdico, lo más simpático, temas muy importantes de conocimiento que no muchos pacientes lo tienen, a veces se desesperan, obviamente el dolor es muy intenso, por eso es importante hacerse diagnosticar, hacerse ver bien, no automedicarse. Vamos a ir porque como es en directo me dio un poquito de carraspera, me está dando un poco de todo, así que vamos a ir a comerciales y volvemos. Así que no se vayan, es un tema interesante que muchos podríamos aprender cada día más. Así que vamos y volvemos. Hola, ¿cómo están? Hoy te explico qué es la endodoncia microscópica y para qué sirve. La endodoncia microscópica es un tratamiento que realizamos en el Centro Médico Odontológico CEDEM para poder ayudar a la terapia del tratamiento de conducto. ¿Qué quiero decir con esto? La endodoncia microscópica se hace por medio de un microscopio dental en donde lo que logramos es aumentar el campo operatorio. Ya todos sabemos que el diente, aproximadamente una muela o un diente, los diámetros son muy pequeños y por lo tanto el ojo humano no es capaz de poder visualizar realmente lo que está pasando dentro de nuestro diente o muela. Por lo tanto, nosotros contamos con microscopio dental y específicamente para el tratamiento de conducto o endodoncia, nos sirve para terapias como tratamientos de conductos complicados, de 1, 2, 3 o más conductos, para el retiro de elementos fracturados dentro del mismo diente, para el diagnóstico de fisuras, para el diagnóstico de fracturas y también nos sirve para poder visualizar mucho más exactamente lo que necesitamos en el diente. Por lo tanto, nuestro resultado terapéutico presenta una alta tasa de éxito. Recuerda que en el Centro Médico Odontológico CEDEM contamos con la mejor tecnología y somos la única clínica en San Felipe que presenta y tiene microscopio dental para poder realizar tratamientos de conducto. Ven, te espero. Hay muchas razones para volver a sonreír.
Desde el año 2003, el Centro Médico Sedent no ha dejado de crecer y modernizarse para ofrecer una excelente atención a todos los habitantes del Valle de la Aconcagua. La comodidad, seguridad y tecnología se han unido para ofrecer las especialidades de odontología, kinesiología, oftalmología, obstetricia, psicología y medicina general. Centro Médico Sedent. Agenda tu hora desde www.sedent.cl. Política, deportes, cultura, actualidad mundial. Somos Prensa América Internacional, la cadena de noticias en digital que te informa en tu idioma, en el momento y desde el lugar de los hechos. Somos Prensa América Internacional. Somos prensaamerica.com. Hola, vamos a hablar de fobia al dentista y el uso de óxido nitroso. Una de las causas más frecuentes del descuido de la salud dental es el miedo o fobia al dentista. En Centro Médico y Odontológico Sedent tenemos la solución para este problema, la sedación con óxido nitroso. La sedación con óxido nitroso permite realizar tratamientos odontológicos poco invasivos en un ambiente de total relajación. Así tu miedo al dentista se transformará en una experiencia agradable y placentera. Pero, ¿qué es el óxido nitroso? El óxido nitroso es un gas incoloro con un olor ligeramente dulce que puede utilizarse tanto en niños como en adultos previa evaluación con el profesional. Al ser inhalado por el paciente, este produce un efecto relajante que elimina la ansiedad. Además, no es irritante ni produce reacciones adversas. Al contrario, tendrás sensaciones placenteras mientras estás consciente, así que mantendrás tu capacidad de respuesta durante todo el procedimiento realizado. En Centro Médico Sedent contamos con el personal y profesionales preparados para responder a todas tus inquietudes y dudas de tratamiento con óxido nitroso. No dudes en consultar Centro Médico Sedent, en donde hay muchas razones para volver a sonreír. Hola, ¿cómo están? Gusto saludarles. Y los quiero invitar a un programa que se está realizando todos los martes y viernes. Se llama Vive Salud. Hablaremos de Tema de importancia de salud para la gente de la Aconcagua, así que pendientes todos los martes y viernes 9 de la mañana. Los esperamos los martes y viernes desde las 9 de la mañana. Nos vemos. Hoy vamos a hablar de la osteoporosis. Es una enfermedad que afecta a los huesos y los hace más propensos a fracturas. ¿Cómo sé que tengo osteoporosis? Es una enfermedad que no presenta muchos síntomas, pero el principal son las fracturas o una mayor prevalencia de fracturas. Y entre otros síntomas podrían ser también la disminución de la talla, de la altura de la persona o dolor de espalda sin razón aparente. Si sospechas que puedas tener osteoporosis, te recomiendo que vayas a tu médico de confianza para que te entregue el tratamiento necesario para este tipo de patologías. Dentro del tratamiento están también los suplementos vitamínicos como la vitamina D y alimentos altos en calcio. Otros tratamientos también corresponden a medicamentos específicos para la osteoporosis que te va a entregar tu médico, y lo más importante es el ejercicio bien dosificado y bien adaptado para mejorar la calidad ósea en este tipo de enfermedades. No olvides, los huesos fuertes son la clave para una vida activa y saludable. Comparte este video y recuerda, hay muchas razones para volver a sonreír. Los Patos Cocina, toma uno. Los invitamos a disfrutar del exitoso programa de televisión
Vive la vida. El cambio lo haces tú. Acompáñenos junto al doctor cirujano dentista Mauricio Sepúlveda a viajar y conocer distintas personas y formas de vivir la vida. Distintos oficios, profesiones, miradas y maneras de vivir la vida, que son las que forman nuestras realidades. Viajaremos por Chile y el mundo, conociendo cómo se vive la vida. Vive la vida. El cambio lo haces tú. Es una presentación de Centro Médico y Odontológico SEDEN. Bueno, estamos de vuelta, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa, querido programa, de casi una hora, lo cual igual hemos tratado, miren, el tema este es importante, doctor. El tema acá, estamos tratando un tema que no es muy común. Lo que quiero yo decir, y que nos entienda la gente querida en la casa, es que nosotros como odontólogos también estamos inmersos en lo que es la salud en general, porque la odontología ya no es ir y que te saquen una pieza dentaria, porque eso es mutilar. Ahora la idea es tratar de salvar la pieza dentaria, ya sea el molar, incisivo, canino, lo que sea, y que usted como endodoncista salve la pieza, y si después ya la pieza no tiene vuelta, y haciendo todos los diagnósticos habido y por haber, teniendo una calidad de hueso o el hueso que tiene, vienen los implantes, que es mi cirugía, que es la cirugía de implante bucomaxilofacial. Doctor, nosotros, para ir después a las preguntas en esta segunda parte, señor director, han llegado, me imagino que han llegado algunas preguntitas. Muchas gracias por vernos, porque en realidad son temas que a lo mejor no son entretenidos, no somos de farándula. Tengo claro que no puedo tomar pisco sour porque si no hace mal, que está de moda. Pero bueno, nosotros la idea nuestra es que podamos aportar un granito de arena en enseñar, en que son patologías que quizás mucha gente no la sabe, no tienen por qué saberla, es netamente clínico esto, pero también es para que aprendamos todos y que no sea una cátedra magistral, sino que es una cátedra, un programa entretenido y educativo. Así que vamos a ir ahora, vamos al tratamiento, como terminando para que después pongan las preguntas como quieren. Díganme usted. Exactamente, no, vamos a ir al tratamiento que la gente en realidad es lo que más le importa, pero recuerde, el tratamiento siempre tiene que ser diagnosticado por su médico tratante, ya sea odontólogo, neurólogo, médico general, etcétera, pero tiene que tener un antecedente de dolor neurálgico. Como le puedo explicar acá a la gente que está en la casa, tenemos 3 o 4 formas de poder tratar esta patología en realidad. Disculpe, doctor, antes de explicar, esta es una patología que puede durar de por vida, ¿no es cierto? Exactamente. Pero es como cíclico, o sea, va, viene. Ahora, cuando ya se agudiza, después de pasar con los medicamentos, que el neurólogo no lo puede tratar, ya no pasa el dolor, ya es un dolor inhabilitante. Que el paciente ya no puede hacer una vida normal, no puede estar prácticamente ni dormir porque está expectante que le va a venir el dolor, que lo puede tirar a la cama y estar todo un día con el temor a que va a venir el dolor, que gatillante. Vienen los medicamentos, ¿no es cierto? Exactamente. Ya. Ahora, estos medicamentos no se los pueden automedicar porque producen alteraciones, producen somnolencia, náuseas, vómitos, por lo tanto es importante a modo de información nomás. Exactamente, esto es solamente damos información, pero la gente y el tratamiento, el gold estándar o el medicamento que más se envía es la carbamazepina. La carbamazepina se lo dan a los pacientes epilépticos, es un antiepiléptico que produce... Anticonvulsionante. Y lo que produce es disminución de los espasmos. Y al generar menos espasmos, produce menos dolor. Recordar que la compresión del nervio trigémino, ya sea por diferentes factores, muscular, el músculo se movió en la cara, etcétera, por cualquier problema, por un trauma, etcétera, y genera compresión del nervio, va a tener neuralgia trigémino.
por una inflamación de un vaso sanguíneo que está al lado del nervio trigémino, va a tener compresión del nervio y por lo tanto dolor. Entonces, ¿qué es lo que produce la carbamazepina? En realidad es disminuir este efecto espasmódico que genera el nervio trigémino, el dolor al nervio trigémino, y por lo tanto disminuye la capacidad del paciente en sentir dolor. Pero no es que le den el medicamento y por arte de magia se va a recuperar. Claro, entonces ahora, también llegan muchos pacientes con dolor, perdón, con dolor en la mañana, que amanecen más que nos despiertan, no pueden abrir la boca, les duele todo, ¿no es cierto?, la zona facial. Eso es el bruxismo. Exactamente. Ese es el bruxismo. El bruxismo es apretar los dientes, es una acción involuntaria cuando el paciente está dormido. Esto es el bruxismo. Puede gatillar por la presión que ejerce hacia los músculos de la cara, al temporal, al massétero, a todos los músculos de la masticación, de la zona anatómica cráneo-facial, sí, ¿no es cierto? Al apretar los dientes en la mañana no se pueden tocar los dientes. Es un tema que podría alterar por la presión de los músculos hacia el trigémino. Pero es la pregunta que nos hacen muchas personas, que, doctor, yo tengo bruxismo y ¿puedo generar neuralgia trigémino? Sí, lo puede generar, pero no específicamente que toda la gente que presenta bruxismo vaya a generar dolor al nervio trigémino. Está asociado, sí, está escrito en la literatura, sí, pero ¿qué es lo que nos indica? Que la compresión muscular y el estar todo el rato en compresión genera una compresión muscular más profunda y eso genera una compresión en el nervio trigémino y por lo tanto podemos tener un dolor enervado en un lado de la cara. Y eso se soluciona, por eso que siempre es importante el diagnóstico. Se soluciona con un plano de relajación, que es como el que usan los boxeadores, que nosotros lo hacemos, que se llama plano medio relajante, que distribuye la fuerza en la masticación. Ese tema del bruxismo también lo vamos a hablar en otro programa para darle un poquito más de información, más que todo. Y eso hace que podamos solucionar, por eso que es importante buscar la etiología. ¿Qué quiere decir la etiología? El origen. Y ahí nos determina, ¿sabes qué? Ya pedimos exámenes, no lo vamos a dar al neurólogo todavía, vamos a dar este medicamento, vamos a hacer el plano de relajación. Doctor, ahora estoy súper bien, duermo bien, no he tenido más dolor. Entonces era un bruxismo netamente que alteraba a la musculatura y la musculatura hacía presión en toda la zona cráneo-facial, especialmente en el trigémino. Vamos para no seguir entrando más en detalle porque ya... El segundo medicamento, el que tenemos aquí en pantalla, la amitriptilina es un antidepresivo. Lo dan los psiquiatras y nos sirve también, tiene un énfasis en la disminución del dolor. Tiene problemas para dormir, pacientes con depresión, pacientes que están en un grado de estrés exacerbado. La amitriptilina, siempre con la medicación de su médico psiquiatra, nos ayuda también a disminuir el dolor y se ocupa mucho, un antidepresivo, en la disminución del problema del dolor al nervio trigémino. La siguiente imagen, don César. La siguiente imagen, don César. Bueno, estos ya son... relajantes musculares, claro, que también se utilizan para poder disminuir. Recuerden, todos los tratamientos son paliativos en la casa. Si muchos pacientes me dicen, pero doctor, ya no quiero ir más con esto. No, la realidad es que tenemos que siempre dar un buen diagnóstico para poder saber cómo tratar cada afección de cada paciente. Todos los pacientes son diferentes. Y quizás, acuérdense, queridos televidentes, pacientes, que todos estos medicamentos no los venden sin receta, por lo tanto tienen que ser recetados por profesionales. No sé si tienen en la casa que tomaba la abuelita, que tomaba el vecino, no se automediquen, eso es importante, ya esto a modo educativo. Así que vamos a ir ahora, el señor director, cambie la imagen, vuelva con el nervio trigémino que estaba atrás, por favor. Vamos a ir a las preguntas, saquen los medicamentos porque capaz que se empiecen a automedicar. Perdón, don César, como para resumir también, como tratamiento, y como decía el doctor al principio, como último tratamiento en la cirugía, que se llama descompresión vascular, y esto lo realiza un cirujano de cabeza. Neurocirujano también. Cuando ya el dolor es inhabilitante, los pacientes no pueden dormir, no pueden comer, la opción de cirugía está. Y también, ahora como nuevo tratamiento, es la aplicación de Botox para disminuir la neuralgia al trigémino. ¿Por qué la aplicación de Botox nos ayuda?
Yo como médico tratante y también inyector de Botox, me han llegado pacientes con dolor al nervio trigémino derivado del neurólogo que no se puede operar. ¿Qué es lo que genera el Botox? El Botox, como ya saben, es una bacteria atenuada que para que nos sirve es inhabilita el halo donde va el Botox, que es un líquido en realidad, y ese halo de inhibición del Botox lo que produce es disminuir la sensibilidad. Y al disminuir la sensibilidad disminuimos el dolor gracias a la inyección de Botox. Así que siempre hay una solución, siempre hay un tratamiento. Vuelvo a reiterar, la odontología, el área de la salud, siempre se trabaja ahora en conjunto. No es llegar y decir voy a sacarme una muela, siendo que no era el origen, no era el problema. Así que, señor director, vamos a las preguntas antes porque ya en son del tiempo, después del programa que viene con don Miguel, viene a Concagua, que hay mucha información. Así que, cuénteme. Así es, amigos. Nos acaba de llegar una... Vamos a leer la textual. Solo felicitarlos por el programa. Ayudan mucho para entender algunas dolencias. Un gran saludo desde Santa María, Claudio Quinteros. Muchas gracias, Claudio. Ya, comenzamos con las preguntas. También está como una pregunta y saludo. No sé a qué doctor le llegó esto, pero voy a leerla. Buen día, me encanta el doctor Sepúlveda. ¿Es normal que un dolor de muela me genere una jaqueca severa intermitente? ¿Tiene nombre? Paula Solís, de San Felipe. ¿Cuánto? Paula Solís, de San Felipe. Paula, muchas gracias por llamar. Bueno, nosotros somos como los Pincheira, porque no sé cuándo los Sepúlveda. Yo soy Mauricio Sepúlveda, Sebastián Sepúlveda, Rodrigo Sepúlveda, Benjamín Sepúlveda, así que por eso somos de Sedén. Muchas gracias, Paula, por su digamos, aporte, por estar entretenida, por estar aprendiendo. Y los Sepúlveda somos una familia de acá del Valle, conocida, y nos destacamos por ser unos profesionales que en realidad tratamos de hacerlo bien, aportar a nuestra comuna, aportar a nuestra sociedad y especialmente a nuestro querido Valle. La pregunta, ¿cuál era, señor director? Se la repito. Hay que preguntarle a qué doctor le mandó el pero claro, eso es verdad. ¿Es normal que un dolor de muela me genere una jaqueca severa e intermitente? Yo voy a contestar esa pregunta, señor director. Sí, el dolor de muelas puede generar una jaqueca persistente, pero ya eso, un dolor dental puede generar un dolor neurálgico, sí, lo puede generar. Recordar que el nervio es la parte interna del diente y el diente es su contorno, en realidad su contexto, que lo que hace es que al momento de inflamarse el nervio, a diferencia de otras partes del cuerpo, no se puede inflamar en el centro de un diente. ¿Por qué? Porque el diente es duro, entonces la compresión genera contra las paredes de este mismo diente, genera un aumento y una inflamación, y esa inflamación genera dolor al nervio trigémino. Como dice la imagen acá, estimada, la imagen el nervio viene acá, ¿no es cierto? A veces te puede doler acá, por ejemplo, el diente, el primero de adelante, tiene una caries profunda, tú dices, me produjo dolor. Pero ¿sabe qué, doctor? Me duele acá atrás. No, si es la de atrás, dice el paciente. Yo le digo, no, si es la de adelante, en la pieza anterior, por el recorrido específicamente del nervio dentario inferior. Exactamente. Por las terminaciones nerviosas que vienen del trigémino. Le puede doler hasta el ojo, le puede doler el oído, el oído, le puede doler hasta la parte del temporal arriba, por culpa de este nervio que es el recorrido por este diente que tenía una caries. Así que le puede doler y le puede dar jaqueca, dolor de cabeza, por un producto de eso, por el recorrido del nervio. Así ¿ya? que su pregunta... Gracias por hacer esa pregunta. Y de todos los Sepúlveda vamos a quedar ahí en expectante. Vamos a ver si llega la respuesta, mi amigo. Otra consulta. Hola, yo sufro de bruxismo y despierto con un dolor intenso de cabeza. ¿Será por lo que ustedes están explicando que me sucede esto? ¿O debo ir a verlos? Claudio Arancibia, de Rinconada. Don Claudio, lo ideal es que, obvio, nos vaya a ver. Lo estamos esperando con mucho gusto en el Centro Médico Sedén. Pero recordar que tenemos que evaluar y diagnosticar. Siempre hemos dado énfasis en el diagnóstico. Y si usted presenta bruxismo, como habíamos comentado, el bruxismo está asociado a un dolor neurálgico, pero no quiero decir específicamente que su bruxismo genere ese dolor de cabeza. La compresión, recordar, la compresión de un nervio es el que genera dolor. A nivel general,
el cuerpo completo y en este caso específicamente un lado de la cara. Así que eso, sigamos, señor director, que el tiempo apremia. Otra consulta dice, ¿cómo se puede terminar el dolor de esta patología? Susana Bayay, mira, desde Viña. Ah, de Viña, muchas gracias. Sí, antes que le contestemos a Susana de Viña, muchas gracias a toda la gente de Viña que nos ven por Mundo TV, desde la tercera región hasta la Patagonia, por Frecuencia 7, también por las redes sociales, por Instagram. Tratamos de llegar a todos lados, no solamente acá al Valle de San Felipe, sino que tratamos de cambiar un poquito lo que es la televisión, humildemente, no somos actores de televisión ni de cine, pero tratamos de hacerlo bien y con mucha responsabilidad y también con mucho conocimiento. Así que la respuesta es... Lo importante es que, como vuelvo a reiterar, no es por ser majadero, pero lo importante es el diagnóstico y sí puede estar asociado realmente, pero lo mejor es evaluar y recordar que dependiendo de su patología y del diagnóstico que tengamos, recordar que la neuralgia del nervio trigémino no tiene un tratamiento específico. Y todo el tipo de tratamiento o el plan de tratamiento que yo voy a generar para mi paciente es dependiendo de la sintomatología y de la historia clínica que tenga mi paciente. Ahora, cuando se cepille los dientes, cuando sienta dolor intenso, ya demasiado fuerte, que la inhabilita por unos minutos, por unos segundos, es importante no automedicarse y empezar a tomar medicamentos, que se tome antiinflamatorio, después analgésico. La idea es que se hagan un diagnóstico, una evaluación para uno poder ir descartando. ¿Ya? Como toda patología en nuestro cuerpo humano. Exactamente. ¿Ya? Así que es importante eso. Señor director, ¿le queda Vamos alguna? a dejar la última pregunta que acaba de llegar hace un par de segunditos. Dice, ¿este nervio tiene que ver con las parálisis faciales? Doctor. Bueno, cuando tenemos alguna alteración, por ejemplo, tenemos inervaciones con diferentes nervios de la cara. Esto da inervación, sensibilidad. Las parálisis tenemos el nervio facial, por ejemplo, que es otro nervio de los pares craneales, que son 12. Este nervio también, al tener el problema con el nervio facial, por ejemplo, que va arriba, tiene un accidente, una ACV y quedó con la boquita chueca, va a perder sensibilidad porque el trigémino ya no va a estar dando la sensibilidad, pero forma parte de una parálisis facial. Exactamente. Hay un bloqueo, la parálisis genera un bloqueo en la capacidad de sentir y por lo tanto, si tenemos un bloqueo en el nervio trigémino, va a generar parestesia o que es la pérdida de sensibilidad de un lado de la cara. Claro, y a veces cuando hay parálisis faciales, ahí aparecen los otros pares craneales, el facial, incluso nervios que no vamos a entrar en detalle para no enredarlos, pero sí, tiene una alteración también por la sensibilidad que nos da este nervio. Exactamente. Bueno, en son del tiempo, estimado Sebastián, tratamos de, si tienen alguna duda más también, pueden escribirnos y se quedaron con duda al Instagram del centro médico. Tratamos de responder, el otro día una señora se me enojó, me dijo, ya, pues respóndame. Yo estaba con pacientes y traté de hacerlo lo mejor posible porque igual nosotros tenemos que, yo ahora en este momento tengo que llegar a la clínica, a las 10:30 comienza una cirugía de implantes, lo cual hay que tener mucho cuidado con este tipo de nervios, que son en la zona facial muy inervada. Por lo tanto, yo para hacer una cirugía necesito escáner, todo eso. Por eso es importante la planificación, dónde se va a hacer el procedimiento, sin descalificar a nadie, pero hay que tener lo que realmente se necesita. El pabellón de cirugía menor, no una clínica de procedimiento, que esté todo estéril. Por lo tanto, todas estas patologías, todos estos problemas, tratamos de abordarlo en este programa para que sea entretenido y podamos educar y también a nosotros nos ayuda a mantenernos vigentes, porque si es por eso nos vamos a hacer clase en la universidad, que también en un tiempo atrás, por tiempo, hacía clase, pero no me da todo el tiempo del mundo, pero prefiero ayudar así a que esté corriendo más todavía y me siento feliz aportando. Quiero que se despida Sebastián, yo también voy a dar la última despedida una vez que usted se despida. Así que no, explicar muchas gracias por la invitación, don César, al doctor Mauricio. Para mí siempre es un agrado venir para acá y explicarle a la gente y mostrarles que la odontología de la medicina ahora ha cambiado su norte y nosotros como Centro Médico Odontológico CEDEN nos
generamos una respuesta inmediata a los pacientes y siempre explicándoles de manera humana cuál es su patología, qué es lo que presentan, y ya no está como antes, que el dentista que hacía todo, ahora cada uno con su especialidad y dando una respuesta al paciente siempre con el corazón y con la verdad. Así que muchas gracias. Así que, nosotros, vuelvo a reiterar, lo estamos haciendo, ya llevamos 2-3 meses casi con este programa. Estamos buscando temas que también sean entretenidos e informativos, que no tienen que saberlos todos. Ahora uno va, si quieren más información, buscan en Google también y van a aparecer de este mismo tema más información si quedaron con alguna duda. Ahora, este fin de semana son las votaciones, por lo tanto, que gane el mejor, que sea el que defienda a cada ciudad, que este país podamos sacarlo adelante y especialmente en nuestras comunas. No soy político, pero sí que soy un ciudadano que también quiere lo mejor para nuestra familia, para nuestros hijos, para los nietos, para todo lo que viene a futuro. Así que nos despedimos, muchas gracias, vaya siempre con la frente en alto, disfrute la vida, páselo bien y no tome mucho pisco sour porque está de moda. Así que vayan y pásenlo bien a votar con responsabilidad. Nos vemos, chao, gracias. Chao.